Bienvenidos. Hoy tenemos un tema que debo admitir, me ha tocado muy de cerca y que sé que a muchos de ustedes también les puede estar afectando o les puede resonar de alguna manera. Vamos a hablar de algo que lamentablemente puede ser parte de la dura realidad de muchas relaciones, la infidelidad. Sí, porque hoy vamos a desmenuzar una situación que, tal como lo indica nuestro título, es desgarradora y nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Ander rompe en llanto. Confiesa, Kerem me engañó, estoy destrozada. Vamos a sumergirnos en las complejidades de esta noticia, a entender las emociones que se desatan y a reflexionar sobre cómo lidiamos con estas traiciones que de la noche a la mañana pueden poner patas arriba nuestro mundo. Si este es un tema que les interesa, que les preocupa o que simplemente quieren entender mejor, no duden en darle clic a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Ayuda muchísimo al canal y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este viaje emocional y reflexivo. Bueno, amigos, la noticia nos ha golpeado como un rayo en cielo despejado. Ande, una figura pública a la que muchos admiramos, ha roto su silencio de la forma más dolorosa posible. En un momento de profunda vulnerabilidad, ha confesado públicamente algo que la ha destrozado por completo, la infidelidad de Kerem. Estas palabras, Kerem me engañó, estoy destrozada, no son solo un titular llamativo, son el grito de auxilio de alguien que ha visto su confianza traicionada de la manera más cruel. Y es aquí donde nos detenemos a pensar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo llegamos a este punto? La infidelidad es un tema que tristemente resuena en muchísimas historias, en muchas familias, en muchas parejas. Afecta no solo a las personas directamente involucradas, sino que puede tener un efecto dominó devastador. Cuando hablamos de infidelidad, no solo hablamos de un acto puntual, sino de una serie de comportamientos que erosionan la base de una relación, la confianza, el respeto, la honestidad. En el caso de Ande y Kerem, las imágenes y las declaraciones filtradas nos muestran a Ande sumida en el llanto con una expresión de puro dolor. No es difícil imaginar la magnitud de la herida. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies, y todo lo que creías seguro y estable se desmoronara en instantes. La sensación de no ser suficiente, de haber sido reemplazada, de que todo lo que vivieron juntos fue una mentira, son pensamientos que, estoy segura, torturan su mente en estos momentos. Y aquí es donde quiero invitar a la reflexión. Muchas veces, cuando nos enteramos de estas situaciones en figuras públicas, tendemos a distanciarnos, a pensar que es un problema de ellos. Pero la realidad es que la infidelidad es una experiencia humana universal. Puede sucederle a cualquiera, en cualquier tipo de relación, sin importar cuán pública o privada sea. Las razones detrás de una infidelidad son complejas y multifacéticas. Pueden ir desde inseguridades personales, la búsqueda de validación externa, problemas de comunicación no resueltos en la pareja, hasta el simple aburrimiento o la tentación. Sin embargo, ninguna de estas razones, por complejas que sean, justifica el daño infligido. Cuando una persona confiesa haber sido engañada, y lo hace públicamente como Ande, hay varios niveles de vulnerabilidad en juego. Por un lado está el dolor personal, la traición íntima. Por otro lado, está la exposición ante el mundo. Imaginen tener que revivir esa agonía una y otra vez, cada vez que alguien menciona su nombre o el de Kerem, cada vez que aparece una noticia, cada vez que ven una foto juntos. Es una herida que se reabre constantemente, y el llanto que vemos es solo la manifestación visible de un dolor mucho más profundo y complejo. Además, la forma en que se maneja una infidelidad, y las declaraciones que la acompañan, pueden ser extremadamente importantes. La confesión de Ande es un acto de valentía, a pesar del dolor. Decir me engañó es reconocer la realidad, por dura que sea, y empezar, de alguna manera, el proceso de sanación. A veces, la negación o el silencio solo prolongan el sufrimiento. En este caso, el hecho de que Ande haya decidido hablar, aunque sea en medio de lágrimas, nos indica que está buscando liberarse de ese peso, o quizás, que está intentando reclamar su propia narrativa. Pero, ¿qué pasa con Kerem? ¿Y qué pasa con la relación? Estas son las preguntas que inevitablemente surgen. Cuando ocurre una infidelidad, la dinámica de la pareja se fractura irremediablemente. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación sólida. Una vez que ese pilar se tambalea, es muy difícil reconstruirlo. ¿Hay perdón posible? ¿Hay reconciliación?
Estas son decisiones profundamente personales que dependen de muchos factores: el grado de la infidelidad, el arrepentimiento del infiel, la voluntad de ambos de luchar por la relación, y sobre todo, la capacidad de perdonar y sanar. En el ámbito público estas situaciones adquieren una dimensión adicional. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo ello puede añadir leña al fuego y complicar aún más un proceso ya de por sí doloroso. Los seguidores de Hande y Kerem, que han sido testigos de su amor a través de las redes sociales y los medios, se sienten de alguna manera involucrados. Por eso, cuando Hande rompe en llanto y confiesa, el impacto se multiplica. No es solo un drama personal, se convierte en un tema de conversación global, que nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Ahora, es crucial que abordemos esto con empatía y respeto. Aunque seamos espectadores externos, estamos presenciando la vulnerabilidad de una persona real. El llanto de Hande es un reflejo de un dolor genuino. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ella sabe la magnitud de la herida que está experimentando. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones. Podemos utilizar la experiencia de Hande y Kerem como un espejo para reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cómo fortalecemos la confianza en nuestras parejas? ¿Cómo nos comunicamos cuando tenemos problemas? ¿Estamos prestando atención a las señales? La infidelidad a menudo es el síntoma de problemas subyacentes en la relación que no han sido abordados. Puede ser la falta de comunicación, la rutina que apaga la chispa, las inseguridades individuales que se proyectan en la pareja, o simplemente, la falta de compromiso por parte de uno de los miembros. Cuando Hande dice Kerem me engañó, está señalando un acto específico, pero detrás de ese acto puede haber una historia más larga y compleja de desconexión emocional, o falta de satisfacción en la relación. Es importante, cuando hablamos de estos temas, evitar caer en el morbo y centrarnos en la comprensión. La infidelidad duele mucho. Y el proceso de recuperación, ya sea dentro de la relación o fuera de ella, es largo y arduo. Requiere fortaleza, resiliencia y a menudo apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales. En este contexto, la valentía de Hande al exponer su dolor nos da pie a hablar sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Ser fiel no es solo una cuestión de evitar el contacto físico con otras personas, sino de ser fiel a los compromisos, a los valores y a la persona con la que compartimos nuestra vida. Cuando esa lealtad se rompe, el impacto emocional puede ser devastador. Y para quienes estén pasando por una situación similar, o hayan pasado por ella, quiero que sepan que no están solos. El dolor de la traición es real y válido. Permitirse sentir ese dolor es el primer paso para sanar. Buscar apoyo, hablar sobre sus sentimientos y rodearse de personas que los aman y los entienden es fundamental. El llanto de Hande en este momento es un grito de dolor, pero también puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ella recupere su fuerza, donde aprenda de esta experiencia dolorosa, y donde, con el tiempo, pueda sanar y seguir adelante. La frase "estoy destrozada" es poderosa, pero también lo es la capacidad del ser humano de reconstruirse a partir de las ruinas. En resumen, la confesión de Hande sobre la infidelidad de Kerem nos ha conmovido profundamente. Nos ha recordado la fragilidad de las relaciones y la devastación que puede causar la traición. Hemos reflexionado sobre las múltiples capas de dolor que implica la infidelidad, tanto a nivel personal como público. Hemos hablado de la importancia de la confianza, la comunicación y la honestidad en las relaciones, y de cómo estos actos dolorosos pueden ser un llamado de atención a problemas subyacentes. Y lo más importante, hemos hecho un llamado a la empatía y al respeto hacia quienes viven estas difíciles experiencias, recordándoles que no están solos y que la sanación es posible. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su atención y por su sensibilidad al abordar un tema tan delicado. Espero que estas reflexiones les hayan sido útiles, ya sea para comprender mejor una situación como esta, o para aplicarlo a sus propias vidas y relaciones. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido algo similar? ¿Cómo creen que se debe manejar una infidelidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus experiencias, sus opiniones. Me encanta leerlos y crear esta comunidad de apoyo y reflexión. Y si este vídeo les ha parecido importante, si les ha tocado de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.